Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Cristo vive, y a su nombre, gloria al Señor Jesús. Siéntese, mi hermano, tenga la amabilidad, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos se gozan en Cristo Jesús? ¿Cuántos se gozan en Cristo Jesús? Quiero que abramos la palabra de fe, gloria a Dios. Y el tema del día de hoy lo he titulado Somos nueva masa, dice la palabra, a su nombre. Y quiero que vayamos a la palabra de fe, a la primera carta a los Corintios. Aleluya. Aleluya. Primera carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 1. Aleluya. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 1. Gloria a Dios. Del 1 al 3. Dice la palabra: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la levadura, la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. A su nombre. Gloria al Señor Jesús. Mira, mi amado hermano, este pasaje nos hace referencia a un caso
de inmoralidad muy grande dentro de la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo aprovecha en esta carta para escribir a la iglesia de los Corintios y hablarles de la situación tan delicada que estaban presentando ellos allí como iglesia del Señor. Y dice la palabra del Señor, mi amado hermano, de cierto se oye. El apóstol Pablo expresaba, se oye. Ya hay unos rumores de pecado, de maldad dentro de vosotros. Y la actitud de ellos era una actitud pasmosa frente al pecado. Y el pecado no era cualquier pecado. Dice la palabra del Señor, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire usted el pecado tan grandote que había. Dice, ya para todos era sabido que había un joven que se acostaba con su madrastra. Escúchelo bien. Era tremenda esta situación. Era algo muy delicado. Pero el pecado de por sí es malo. Pero lo malo es cuando la iglesia comienza a auspiciarlo, cuando la iglesia comienza a permitirlo, cuando el cuerpo de Cristo permite, mi amado hermano, que ciertos miembros dentro del cuerpo de Cristo comiencen a descomponerse, a gangrenarse, por decirlo de una forma. Es delicada esta situación, a tal grado que dice la palabra, mi amado hermano, y vosotros estáis envanecidos. Mire usted, ¿qué decía el apóstol Pablo a la iglesia? Había un pecado muy grande dentro de la iglesia, pero ¿cómo estaban los cristianos de esa iglesia? Estaban envanecidos. Escúchelo bien. La actitud de ellos era el envanecimiento frente al pecado. Es cuando, ¿qué es un envanecimiento? Es cuando una persona se llena de orgullo, se llena de soberbia, se llena de vanidad. Y esto pasa muchas veces dentro del pueblo cristiano, dentro de los cristianos. Cuando hay pecado en el cristiano, mi amado hermano, lo primero que viene después del pecado es una especie de orgullo o una especie de envanecimiento en la persona para poder crear una cortina de humo frente al pecado y que no le digan las cosas. Como que a mí no me van a corregir, como que no tenemos de qué corregirnos. Escúchelo bien. Y esto es lo más grave que trae el pecado. Porque detrás de ese envanecimiento viene lo que se llama la ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual está llevando a muchos cristianos que están en pecado, que están caminando mal, a decir, yo estoy muy bien, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo no tengo problema de nada, yo ando muy bien con Dios, yo estoy en el llavero de Dios, soy la mano derecha del Señor. Muchas personas llegan a decir eso. Mi amado hermano, ¿eso cómo se llama? Envanecimiento. Y llegan a un grado de soberbia inclusive, donde se vuelven soberbios, se vuelven altivos completamente y ya no resisten ni siquiera que se les hable. Ya la exhortación no la reciben. Escúchelo bien. Cuando si hay algo grande que Dios nos da, mi amado hermano, a nosotros, es su palabra y la palabra exhortativa. La palabra que exhorta, porque esa palabra que exhorta nos lleva a un cambio, nos lleva a una transformación y nos lleva a un rechazo total del pecado, a su nombre. Y esto es una gran bendición. Que Dios le hable a una persona, que Dios le hable a una persona y le haga caer en cuenta del error de su pecado,
es una gran bendición. Es una gran bendición. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el pecado trae consecuencias funestas. Porque el pecado trae consecuencias, mi amado hermano, a la propia persona que lo está produciendo. Escúchelo bien. Si el pecado que yo cometa le hiciera daño solamente a los demás, pero nunca me hiciera daño a mí, pues vaya y venga. Uno se justificaría en decir, pues a mí no me pasa nada y yo lo puedo hacer. Pero el gran problema es que el primer perjudicado con cualquier tipo de pecado es la persona que lo comete. A su nombre. A su nombre. Y eso es lo que la gente no tiene en cuenta. Por eso es que Dios le habla a la persona. Por eso es que Dios le habla al ser. ¿Cuántos lo están entendiendo? Me decía un pastor en estos días: pastor, nosotros ¿por qué no oramos y clamamos a Dios para que Colombia y las naciones sean diferentes? Yo le decía: sí, muy bonito hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero entienda esto. Y me decía: ¿y por qué nosotros no oramos para que haya una política diferente y para que aquí hayan unos líderes políticos que se levanten y cambien esto? Le dije: sí, eso es muy bonito, claro, oremos por eso, está muy bien. Pero voy a decirle, mi amigo, algo. Colombia no va a cambiar, el mundo nunca va a cambiar. Va de mal en peor. Todas las naciones del mundo van de mal en peor, porque el pecado se ha apoderado de los hombres. Escúchelo bien. Y Jesús no vino, nunca vino a cambiar una nación. Jesús vino a cambiar al ser, al hombre como tal. Alaba al Señor que Él vive. Hay poder en Cristo Jesús. Es más, la maldad se seguirá proliferando. Es más, está escrito en la palabra que la maldad la van a aprobar las grandes naciones, la van a aprobar los grandes gobiernos, y eso está claro. La maldad aumentará. Al Señor Jesús lo criticaron porque cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, dijeron todos que estaban pensando que llegaba el rey que iba a tumbar al César, al imperio romano, y que Jesús venía era a pelear contra un imperio, el imperio romano, y nadie sabía, mi amado hermano, y la gente criticó a Jesús por ello. Pero el Señor Jesús no vino a pelear contra el imperio romano. El Señor Jesús vino a vencer a Satanás públicamente, a anular el acta de los decretos que nos era contrario, y a darle libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. ¡Aleluya! Hay poder en Cristo Jesús. Por eso es que los cristianos tenemos que aprovechar este tiempo para predicarle uno a uno, y además de ello para darle testimonio a cada persona, mi amado hermano, de que ya no vivimos cometiendo iniquidades, sino que vivimos como hijos de Dios en santidad, a fin de que los demás salgan de ese camino perverso y alcancen la salvación que solamente la da Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Ahora, Dios fue a transformar y a cambiar al ser humano. ¿Cuántos lo están entendiendo? Por eso es que yo nunca me voy a dejar, ni quiero dejarme equivocar, que me engañe el maligno. ¿Cuántos lo están entendiendo? Un día me dijo alguien: oye, ¿tú por qué no te lanzas? Nosotros te vamos a apoyar para que seas el alcalde en la ciudad de Palmira. Y eso me proponían una cantidad de cosas. Otro me propuso ir al Senado de la República. Otro me propuso ir al Congreso. Te pagamos la campaña. Y no, yo no estoy en eso. Mi trabajo es persona a persona hablarle de Cristo Jesús, para que el pecado y la maldad salga de la gente y la gente camine en santidad, camine en integridad delante del Señor. Aleluya. A su nombre.
A su nombre. Porque el que tiene, escúchelo bien, el que tiene mal al ser humano no es ni siquiera el presidente, es el pecado que está en la vida del pueblo. Escúchelo bien, es el pecado que está en la vida de los hombres. Escúchelo bien, es la maldad que se produce. Y lo más grave es cuando esa maldad, siendo cristianos, la defendemos y comenzamos a envanecernos. Y nos sentimos los no plus ultra, porque Dios me oye por un lado, pero yo camino y estoy bien así, cometiendo pecado. No. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Dijo, mire lo que se oye allá en esa iglesia, dijo el apóstol Pablo, escribiéndoles esta carta. Les dijo claramente, ¿por qué se envanecen por el pecado? ¿Y qué les dijo más? Les dijo, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ellos se ufanaron, pero ¿qué decía el apóstol Pablo? En vez de haberse ufanado, en vez de haberse envanecido, en vez de haberse llenado, hermano, de ufanismo, tenían era que decir, aquí tenemos es que llorar, clamar a Dios, porque el pecado se ha metido. A su nombre. Por eso dice la palabra en Joel capítulo 2, versículo número 12 y 13. Aleluya. Vaya al libro de Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. El apóstol Pablo dice, mejor se hubieran lamentado. Era mejor, les hubiera ido mejor donde se hubieran lamentado por el pecado y no haberse envanecido. Joel capítulo 2, versículo 12 y 13 dice, por eso, pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. A su nombre. Que fue lo que Dios le dijo a través del profeta Joel. Hombre, conviértase de verdad. Conviértase con todo vuestro corazón, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. A su nombre, a su nombre. En vez de estarse ufanando por el pecado, que es lo que los cristianos tenían que estar haciendo, lamentarse del pecado. A su nombre, a su nombre. Pero no se lamentaban del pecado, sino que se ufanaban por el pecado. Y ciertamente dice, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice el apóstol Pablo que era una autoridad espiritual. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Como quien dice, ahora no vayan a ponerse a orar por lo que le va a venir a ese joven. Ahora no se vayan a poner a orar por lo que les va a llegar a ese muchacho. Queriendo decir, el cuerpo ahorita lo va a coger Satanás y lo va a volver nada. Ahora el cuerpo de ese muchacho va a quedar en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias del pecado. ¿Cuántos lo están entendiendo? Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero lo único es que ya él en ese trato se arrepienta y se salve su alma. ¿Cuántos lo están entendiendo? A su nombre, a su nombre. Y vuelve y les dice, no es buena, versículo 6, no es buena vuestra jactancia. Oh, tremendo. Se jactaban de lo malo que estaban haciendo. Se jactaban del pecado. No es buena vuestra jactancia. La jactancia, ¿sabe qué es? Soberbia. Ya eran soberbios. Cuando el cristiano comienza a cometer iniquidad, ya se vuelve ¿qué? Una persona soberbia. Pero lo más grave, leen la Biblia y son soberbios. Oran y son soberbios. Ayunan y son soberbios. Escúchelo bien. Sirven en un ministerio y son soberbios. Y no les sirve para nada lo uno ni lo otro.
si hay jactancia o soberbia en tu corazón. No sirve para nada. Porque esa jactancia, el yo estoy bien así, el yo no necesito cambiar, el que necesita cambiar es otro, o la que necesita cambiar es otra, yo no necesito, yo estoy bien como ando, míreme, eso no le hace mal sino a la persona misma, a su nombre. Eso no le hace mal sino a la persona misma. A la única que le hace daño es a la persona jactanciosa. ¿Cuántos lo están entendiendo? No más. Obviamente que esa persona va a dañar otra cantidad de personas, que es lo más probable. Pero inicialmente quien va a llevar todas las consecuencias es ella. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso es que el Señor dice claramente: humillados bajo la poderosa mano de Dios. No sea jactancioso, humíllese. No sea jactancioso, lo contrario de ser jactancioso es humillarse delante de la presencia del Señor, y Él os exaltará a su tiempo, a su nombre, a su nombre. Mire, voy a decirle el principio de la bendición. ¿Cuándo va a comenzar la bendición en una persona? Le voy a decir, en un cristiano pueden haber millones de cristianos hoy día, pero no todos son bendecidos. El cristiano que quiera ver la bendición la va a comenzar a ver desde el momento en que se humille delante de Dios, punto. Y reconozca que hay cosas en su corazón que tienen que salir. Del resto no hay nada. Si no lo hay, no pasa nada. Escúchelo bien, mi amado. Y ese es el principio de la bendición. Ese es el principio de la bendición. Allí no hay más que hacer. Y se lo digo de esa forma. ¿Por qué se lo digo de esa forma? Porque mucha gente está buscando la bendición por otro lado. Mucha gente está buscando la bendición, mi amado hermano, con métodos, con estrategias. No, nunca la va a encontrar. La única forma de uno encontrar la bendición de parte de Dios es doblar rodilla y decirle: Señor, confieso que mi maldad está en mí. Mire usted el apóstol, mire usted David, el rey David. Comenzó, hermano, a tener cantidad de problemas, pero todos los que usted quiera. La familia se le estaba disgregando, violaciones en su casa, homicidios dentro de sus propios hermanos, de sus propios hijos. Absalón comienza a dividirle su reinado, comienza a echarle la gente encima al rey David. Su reinado se va desbaronando. Él pierde la paz, se enferma. Bueno, yo me pongo a hacerle un listado aquí de todas las que le llegaron al rey David por su pecado, y no son pocas. Pero ¿qué pasó con el rey David? ¿Cuándo fue que él realmente se restauró y comenzó a ver otra vez la bendición de Dios? Cuando se humilló, cuando dijo: Señor, reconozco que mi pecado está delante de mí. Señor, reconozco que he fallado. Es más, es tanto que reconozco que en pecado me concibió mi madre. Mire usted. Y eso lo valora mucho Dios. Eso lo valora Dios inmensamente. Inmensamente. Tanto que esa oración es la que abre los cielos. Mientras uno está envanecido, uno comienza a orarle a Dios: Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, bendíceme, Señor, bendice mi casa. No, mi hermanito, no hay nada. Como dice la palabra en Deuteronomio 28. Vamos a ver Deuteronomio 28. Dice la palabra del Señor. Me gusta mucho este versículo para que entiendan el estado en que muchas personas pueden estar. Deuteronomio capítulo 28. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Deuteronomio capítulo número 28. ¿Lo encontraron? Digan amén. Aleluya. Dice la palabra: pero acontecerá, versículo 15,
Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. ¿Qué dice la palabra? Volvamos a leer Deuteronomio 28:15, por favor. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Hay bendición para el que desobedece a Dios? Para el que desobedece la palabra no hay bendición. Pero ¿qué pasa? Se envanece, se enaltece tanto la persona que termina orando y no recibe la bendición. ¿Por qué? Dice el versículo 23. Mire una de las maldiciones del hombre aquí en la tierra. Le voy a mostrar una maldición de un hombre aquí en la tierra, de cualquier persona. Una nomás. Dice, los cielos que están sobre su cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Eso es una maldición. Uno orar y que Dios no le responda a uno, duro. Ni la tierra le produce, ni del cielo baja la bendición. ¿Cómo le vas a bajar la bendición si está la persona bajo un techo de bronce? Está metido en una cápsula. Ni el suelo le produce bendiciones, ni de la tierra puede tomar bendiciones, ni de arriba le van a llegar. ¿Cuánto lo están entendiendo? Y así hay gente. Déjeme decirle, yo conozco personas aquí que están metidos en una cápsula donde el suelo es hierro y el cielo y la capa de arriba superior de ellos es de bronce. Y claman a Dios y no pueden. Y claman a Dios y no pueden. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, bendíceme. Señor, es que yo tenés. Señor, Señor, Señor. Y por ahí de vez en cuando dice, ay, Señor, sí, tú sabes que yo he cometido errores. Eso es a lo que más se atreven. Señor, tú sabes que yo he cometido errores. Y terminan diciendo, pero tú sabes, Señor, que esos errores fueron por culpa de mi suegra. Disculpas. Señor, tú sabes que yo he cometido errores, pero es que mi marido. Disculpa. Dios dice, no, yo pensé que se iba a repetir de verdad, pero ahí siguió la misma. Entonces, ¿qué pasa? Le piden a Dios, lo reciben, no lo reciben. Escúchelo bien. Escúchelo bien. Y esos son los que terminan diciéndole a otro, oye, ora por mí. Oye, por favor, ayuna por mí. Hasta el fin que ayunen por él. Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.